Paz de Cristo, hermanos, hermanas, en este día tan hermoso que el Señor nos ha concedido, estamos saludando con la paz de Cristo a cada uno de ustedes y agradecemos que nos den el permiso y la oportunidad de entrar en sus hogares para compartir la presencia del Señor. Sabemos que el Señor está entre nosotros, dijo el Señor, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, y agradecidos con el Señor de que hasta aquí nos ha ayudado. Deseamos que ustedes también estén bendecidos y protegidos por el Señor y que con gozo y alegría en este día podamos disfrutar de la palabra de Dios, que es lo más importante para nosotros los creyentes, porque está escrito que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en esta hora, hermanos, hermanas, quiero compartir unos textos que están en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 1 al 4, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante hasta el 4, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Vamos a orar un momentito y entrar en la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, estamos muy agradecidos de que nos des la oportunidad de que con libertad en esta hora podamos compartir tu palabra. Gracias por proveernos este medio de llegar donde nuestros hermanos y que tu presencia pueda entrar también junto con tu palabra, Señor, a cada corazón, a cada vida. Si hay almas nuevas, Señor, que no te conocen, que puedas tú abrir sus entendimientos y que ellos puedan disfrutar también de la bendición de oírte a ti, Señor, porque al escuchar tu palabra estamos oyéndote a ti, Padre. Te damos gracias por tu misericordia. Yo te ruego que santifiques mi ser completamente, cuerpo, alma, espíritu, que sea hoy irreprensible delante de tu presencia y que mi boca pueda fluir tu palabra, Señor, y que nada estorbe, Señor, la bendición que tú has preparado para nosotros. Yo te doy muchas gracias y por fe, Señor, declaro una bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, agradecidos con el Señor de que a pesar de todo lo que está sucediendo, tengamos la oportunidad de estar y llegar a sus hogares también y comunicarnos a través de este medio. Cuánto nos gustaría poder estrecharnos, abrazarnos, pero ya llega una oportunidad. Pero estamos como presos en nuestros hogares, pero como dijo el apóstol Pablo, pero la palabra del Señor no está presa. Así que nos gozamos en ello y queremos saludar a todos los hermanos que nos ven en esta hora y también a nuestras congregaciones hijas, a Bethesda Antofagasta. Enviamos un saludo a nuestro hermano Elías, su esposa, nuestra hermana Marcela, a sus hijos y a toda la hermandad que tenemos en Antofagasta. Así que deseamos Dios les bendiga mucho, como también a nuestra hija Bethesda San Francisco de Mostazal, a nuestro hermano Axel Aquebeque, la hermana María, sus hijas, y a los hermanos que con él se reúnen ahí en San Francisco de Mostazal. Dios bendiga sus vidas, sus ministerios, y a nuestros hermanos de la hija en Quilpué Bethesda, o Bethesda Quilpué. Dios les bendiga mucho. A nuestro hermano Marcelo, su esposa, a nuestra hermana Rosita, a su hijo Marcelo, y a todos los hermanos y hermanas que pueden compartir también ahí. Le damos gracias al Señor y a todos los hermanos y hermanas que en algún lugar del país nos están viendo a través de Facebook. Que Dios les bendiga. Y detrás de las fronteras también saludamos a nuestros amigos, los misioneros, que se conectan algunas veces y que ellos puedan ser bendecidos, protegidos por el Señor, y que
la gracia de Dios también sea ayudándoles en todo momento y supliendo las necesidades que puedan aparecer a través de todo este momento que está complicado. Pero, hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es un propósito, y creemos que Dios está trabajando en los hogares y a través de cada familia Dios está estableciendo una nueva congregación. Así que estamos trabajando en el plan del altar familiar acá en nuestra congregación en Lo Barnechea, y deseamos que así también puedan en cada lugar desarrollarlo. Estamos compartiendo los materiales a través de los WhatsApp que tenemos de la congregación y estamos orando en todo momento para que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, y que el Señor con su manto, así como cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto del Señor y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana, pueda salir virtud del Señor y pueda hacer un impacto en nuestras vidas y pueda el Señor librarnos de toda obra y de toda fuerza del mal y hacernos inmunes al coronavirus. Y si algún momento nos toca, que nos toque, pero el Señor está con nosotros y nos va a ayudar en todo momento. Así que nosotros cumplimos con las instrucciones que se nos están entregando para protegernos, nosotros, nuestras familias, y de esa manera no tentar al enemigo. Así que en esta hora le damos gracias al Señor ahora de poder entrar ya en lo que es la palabra de Dios y de poder disfrutar de sus bendiciones. Haciendo memoria de lo que representa reunirse en el templo, decía el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es tan hermoso y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, pero ya va a llegar ese momento en el cual nos reunamos en el templo y podamos gozarnos de esta manera. Pero ahora estamos unidos a través del Espíritu Santo de Dios, el cual se mueve entre nosotros y que por medio de su palabra nos va a tocar. Estoy seguro de eso. Hermanos, en este tiempo siempre ha habido muchas corrientes de pensamiento en cuanto a lo que es el arrebatamiento de la iglesia o el recogimiento de la iglesia, también llamado el advenimiento de la iglesia o el levantamiento de la iglesia o el rapto. Y también hay una diferencia que se hace con el día del Señor o el día de Jehová o el juicio de las naciones o la segunda venida del Señor. Y tanto es así que el apóstol Pablo se dedicó a escribir una segunda carta con relación a lo que estamos tratando en este día. El día domingo anterior vimos también lo que fueron o lo que representan y entendemos nosotros como las primicias, la iglesia del Señor Jesucristo, lo primero que el Señor va a tomar y va a llevar a la gloria. Y también el Señor escribe o habla a través del apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses y les menciona lo que él les había enseñado y que él mismo piensa que el arrebatamiento o el recogimiento de la iglesia o el alzamiento de la iglesia es algo inminente, es algo que puede suceder en cualquier momento y que no hay que esperar tiempo para que esto, o para prepararse para que esto sea parte de nuestras vidas. El apóstol escribe a los hermanos en la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso 16 y 17, le dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El Señor no hace una diferencia en el recogimiento de los que han muerto en Cristo con los que estén vivos en ese momento, sino que juntamente seremos arrebatados. No vamos a preceder los que estemos en vida. Si sucede en el momento que el Señor nos llame y estemos en vida, no vamos a ir después de los que han muerto en Cristo, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y ahí estaremos siempre con el Señor en el aire.
Entonces el apóstol Pablo escribió esta carta y seguramente empezaron a haber movimientos dentro de la iglesia de Tesalónica, y el apóstol Pablo, teniendo en claro que él había transmitido una buena enseñanza y que los hermanos la habían recibido y la habían comprendido, que hay una diferencia entre el arrebatamiento y lo que es el día del Señor o el día de Jehová, o también conocido como el juicio de las naciones o la segunda venida del Señor. Les vuelve a escribir ahora a los hermanos, y es lo que hemos leído en la segunda carta de los tesalonicenses. Y el apóstol Pablo, cuando les menciona a los hermanos de Tesalónica, en la segunda carta, les hace referencia a lo que les había escrito primero. Dice, pero con respecto a la venida, esta segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, estamos hablando de nuestra reunión con Él como el encuentro que vamos a tener con el Señor en las nubes, y ya no nos vamos a separar más de Él. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No hay que cambiar tan rápido de la manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. No, lo que está cerca es el arrebatamiento o el rapto, el recogimiento de la iglesia. Pero el día del Señor, eso no está cerca, eso es para el final de los tiempos. Hay una diferencia, hay una puntuación después de que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en el verso 1, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y todo enfoca que ellos estaban confundiendo el recogimiento de la iglesia o el arrebatamiento con el día del Señor. El día del Señor no está cerca. El día del Señor es para el final de los tiempos, cuando Él venga la segunda vez a la tierra y se pare en el Monte de los Olivos, y ahí va a hacer juicio a las naciones y va a salvar a Israel en ese momento. Eso es el día del Señor. Ese es al cual se refiere el apóstol Pablo. No se deje mover, el día del Señor no está cerca. Lo que está cerca y que es inminente es que nosotros seremos arrebatados con el Señor y vamos a hacerlo juntamente con los que hayan muerto en Cristo. No vamos a precederlos a ellos. Entonces el apóstol Pablo tiene una claridad. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El Señor no va a venir antes de la segunda venida del Señor, no es antes de esto. Tiene que manifestarse el hombre de pecado para que el Señor Jesús venga y haga justicia en ese tiempo, todo lo que tiene que suceder en ese momento. Dice, no se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Hermanos, el templo de Dios no está todavía levantado. Todavía no se ha reconstruido el templo en Jerusalén. Todavía no se ha levantado ese lugar donde el hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a sentar y va a hacerse pasar por Dios. Hermanos, si esto sucediera el día de mañana y estamos aquí todavía, ahí yo aceptaría, es verdad, la iglesia va a estar en el tiempo de la tribulación. Pero, hermanos, esto todavía no sucede, y en cualquier momento el Señor puede aparecer y levantar la iglesia y van a comenzar a sucederse esos momentos. Pero el día del Señor está más cerca del día en que creímos, es verdad. Pero el arrebatamiento sucederá antes. Es inminente. Por eso el apóstol Pablo se incluye en el arrebatamiento diciendo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y ahí estaremos siempre con el Señor en el aire, no en la tierra, ahí arriba. Entonces, el apóstol Pablo también hace mención de esto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, donde habla acerca de que así como la muerte entró al mundo por un hombre,
el primer hombre, Adán, así por otro vino la vida. Esto es Jesucristo. Y empieza a hablar acerca de justificar el por qué creemos nosotros en la resurrección. Pero en el verso 51 del capítulo 15 y el verso 52, el apóstol Pablo menciona una vez más, diciendo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Sabe por qué dice la final trompeta? Está hablando del último llamado de Dios a la iglesia. La final trompeta se refiere a esta trompeta, no la séptima trompeta de Apocalipsis. Está hablando de la final trompeta, que es la última voz del Señor a la iglesia en la tierra. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo aquí no se está incluyendo como un muerto. Se está incluyendo y haciéndose parte de ese momento como que está vivo, o sea, es inminente. Como que en ese momento él también va a ser parte de ello, del arrebatamiento. Entonces, tenemos entendido que el arrebatamiento es previo a lo que será la segunda venida del Señor, o lo que el apóstol Pablo, como le llama, en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando le dice el día del Señor está cerca. No está cerca todavía, porque antes de eso tiene que suceder el arrebatamiento. El apóstol Pedro también se refirió a esta situación y viene a confirmar lo que escribió el apóstol Pablo. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del verso 1 en adelante, hace mención de algo muy interesante, del advenimiento. Advenimiento es cuando el Señor viene en las nubes para levantar al pueblo que lo está esperando. Los viene a recoger para sacarlo de este lugar. Entonces el apóstol Pedro dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o deseos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Cuál es que hay advenimiento? Haciendo dudar a la gente de que el advenimiento va a ser antes del final, o antes del juicio a las naciones, o de la segunda venida del Señor, o el día del Señor, como también se le llama. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice Pedro: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Mas, oh amados, verso 8 dice, perdón, el 2 de Pedro capítulo 7 versos 8 dice: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. O sea, en cualquier momentito, cuando ustedes menos se lo imaginan, el Señor va a recoger a su pueblo. Va a ser el día del advenimiento. Según algunos, tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. El Señor tiene paciencia todavía, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay un punto. Cambia el tema. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Habla del día del Señor, habla de la segunda venida del Señor, el juicio de las naciones,
ese del cual habló el apóstol a los tesalonicenses cuando le dijo que nadie os engañe haciéndolos creer que el día del Señor está cerca. Va a venir, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Estas cosas son terribles las que van a venir después que la iglesia sea quitada. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y hay otro punto. Y le dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Tanto entender, hay que tener cuidado. Si estas cosas van a pasar, prepárense. El día de Dios viene, y el día de Dios está hablando acerca del recogimiento. Por eso dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. No esperamos que los elementos ardiendo caigan a la tierra. No estamos esperando que los elementos se fundan y caigan a la tierra. Nosotros estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, los que a veces están y a veces no están con el Señor, las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hermanos, el apóstol Pedro está dando a entender que lo que el apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los tesalonicenses y que escribió a los corintios es una realidad. Y que el día de Dios viene. Cuando habla del día de Dios está hablando de que el Señor Jesucristo viene a buscar a su pueblo. Viene. Y luego van a suceder todas esas calamidades, hermanos, a la tierra. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, hermanos, esto nos hace comprender que la iglesia no estará ni en el comienzo de la tribulación, que es la tribulación, ni en la gran tribulación. Porque el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, el Señor le habla y le dice, escribe las cosas que son, las que serán y las que han de venir. Y cuando escribe los mensajes a las 7 iglesias, después de escribir el último mensaje a la iglesia en la Odisea, comienza el capítulo 4 y él tiene esta experiencia. Él es llevado al cielo. Dice el capítulo 4 en el verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, lo primero que ve, dice, un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Sabe qué representa algo semejante? Lo que había alrededor, o sea, lo que rodeaba el trono, un arco iris, representa el pacto. ¿El pacto de quién? El pacto del Señor Jesucristo con los que aceptaron su llamado, la iglesia. El Señor tiene un pacto con la iglesia y es llevarla donde Él está, porque la escogió y la tomó para que fuera su esposa. La iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, eso representa el arco iris. Y todo dice semejante en aspecto a la esmeralda. Pero mire lo que sigue ahora. Y alrededor del trono había 24 tronos.
Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Quiero decirle, hermano, que estos 24 tronos que ocupan los 24 ancianos es la iglesia que está representada por estos 24 ancianos. La única que tiene promesa de recibir coronas es la iglesia. La única que está preparada y vestida con ropas blancas es la iglesia. El apóstol Pablo escribió a los hermanos de Efeso en el capítulo 5 y hablando acerca de un ejemplo de la conducta que deben tener los maridos con sus esposas, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. Y dice: grande es este misterio, pero lo digo con relación a Cristo y a la iglesia. La iglesia es la que ha lavado sus vestiduras, es la que está limpia. La iglesia es la que tiene la promesa de las coronas. Y Juan ve esta escena allá en el cielo en el capítulo 4. Pero para tener mayor claridad todavía, vamos a ver, hermanos, que las coronas representan algo. La corona viene de la palabra griega que es Estefanías o Estéfanos, y es aquello que rodea, así como un muro rodea una ciudad, una multitud está coronándole. Y esta corona se le da al vencedor. Es símbolo de triunfo, es recompensa de premio, es honor público por servicios distinguidos, es gozo nupcial o de aparición pública. El Señor Jesucristo fue coronado con una corona de espinas, pero Él triunfó sobre la muerte. Esa es la corona que le dieron porque no lo aceptaron como Dios, como el Hijo de Dios. Pero esto es lo que representan las coronas, y eso es lo que tienen los ancianos que están sentados en los 24 tronos. Hermanos, tenemos aquí algunas escrituras. Primera de Corintios capítulo 9, verso 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto en la primera carta, en el capítulo 9, verso 25. Después se escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8, y le dice: por lo demás, hermanos, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Hermano, la corona de justicia está guardada para los que aman su venida. Yo no espero el juicio de las naciones ni la tribulación. Yo estoy esperando la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Él no pondrá un pie en la tierra en el tiempo del arrebatamiento. Él nos llamará y nos levantará las nubes para estar con el Señor en el aire, ahí siempre. También escribe el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 5, verso 4, relacionando las coronas. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Corona para los pastores, la corona incorruptible de gloria. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, habla y escribe Juan: no temas en nada, le dice el que le estaba dictando a Juan, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esa es la de la fidelidad, la corona de la vida. Hermanos, hemos visto algunos ejemplos de lo que recibirá la iglesia por características y condiciones de vida que ha tenido delante del llamado del Señor para formar parte de la esposa de la que Él ama. En el capítulo 5 vamos a seguir viendo las coronas presentes. Aquí Juan tiene una sorpresa grande.
Verso 1 del capítulo 5 de Apocalipsis dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, los ancianos representan la iglesia que tiene la palabra de verdad. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan está viendo la iglesia en el cielo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Me hace esto algo muy interesante pensar. Cuando el Señor Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. De en medio de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, de en medio salió uno, ¿ya? Que estaba en pie, un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los ancianos representan la iglesia. ¿Y qué hacían? Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Mire, los ancianos están cantando esto, los 24 ancianos representando a la iglesia están declarando esto, con tu sangre nos has redimido. ¿Quién ha sido redimida por la sangre del Cordero? ¿Quién fue lavada por la sangre del Cordero? ¿Acaso no fue la iglesia la cual fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, y ese sacrificio cobró vida y su sangre nos limpia de todo pecado? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así está formada la iglesia, de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, esto es lo que está declarando los 24 ancianos. Representan la iglesia, están en el cielo, están mirando esa escena cuando no había quien pudiera abrir los sellos del rollo que estaba sellado, estaba atado y sellado por dentro y por fuera. Pero el Señor Jesús lo logró. Entonces, la iglesia, amigos, hermanos queridos, no tiene lugar en la gran tribulación ni en la tribulación. Será quitada antes, porque Juan la vio en el cielo antes que se desataran los sellos. Cuando se desatan los sellos, empiezan a verse las calamidades que vienen sobre la tierra. La iglesia ya estará en el cielo. La iglesia ya no tendrá parte en esta tierra, porque el Señor la tiene delante de su trono, y la tierra lo honra y le da gloria y alabanza y se postra delante de él y declara lo que representa el Señor para ella.
Hermanos, lo que nos resta a nosotros como iglesia es pregonar que el Señor Jesucristo sigue perdonando pecados mientras tengamos la oportunidad y el tiempo de hacerlo. Es de seguir anunciando que en el bautismo en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados y hay vida eterna. Hay la promesa del Espíritu Santo, que es el sello de la redención, la marca con la cual el Señor nos puso para llevarnos el día en cual venga a buscar a su pueblo, a su esposa, a su amada, a la novia, a la iglesia, a la esposa. Por eso Pablo escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 2, verso 19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cuando el Señor Jesús venga y nos lleve, los hermanos a los cuales le hemos testificado y que echen mano a la vida eterna, ellos van a ser nuestra gloria y nuestro gozo. Y esto va a suceder en la venida, o en el rapto, o el recogimiento, o el advenimiento de la iglesia, de la cual también se refiere el apóstol Pedro, aquello que muchos tienen por tardanza. Y porque tienen por tardanza esa experiencia que vamos a vivir, porque hemos creído la promesa del Señor, hermano, piensan que la tribulación está también preparada para que la iglesia la enfrente. El Señor habla en Mateo 24, y hay dos partes como cuando habla, pero cuando habla acerca de la tribulación o de la persecución a Israel, dice que en ese tiempo va a haber una tribulación la cual no ha habido ni habrá jamás. Lo que estamos viviendo nosotros son principios de dolores. Esto es una leve tribulación. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces vendrá lo más terrible que va a experimentar la humanidad. Hermanos queridos, amados, velemos y oremos en todo tiempo, porque nuestra estadía en la tierra en cualquier momento puede terminar. Como el apóstol Pablo lo menciona, esperando que el día del recogimiento o advenimiento o arrebatamiento de la iglesia era en ese momento, asimismo podemos decir, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron en Cristo, para recibir al Señor en las nubes y ahí estar siempre con el Señor. La iglesia tiene una honra muy interesante, muy grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque es la esposa. Porque es la que tomará la posición que Él tiene en la gloria. Cuando el Señor Jesucristo habla en el mensaje a la Odisea, en el capítulo 3, al final de él, promete algo muy interesante a la iglesia, al que vence. Y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sabe quién es el que tiene el derecho de sentarse en el trono? La esposa del rey. La esposa del rey. Y la esposa del rey es la iglesia, la única de su nombre, la amada, la que abrió
la puerta y lo dejó entrar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No hay otros vencedores, sino la iglesia. La iglesia espera el recogimiento, el llamado del Señor. Hermanos, mi deseo es que Dios les bendiga. No tengan miedo. El Señor viene por su pueblo. Pero esto es el recogimiento. No es el día del Señor. No es el juicio de las naciones. No es la segunda venida, cuando el Señor viene en las nubes a retirar a su novia para que tome el lugar de la esposa. No es lo mismo que cuando el Señor Jesucristo viene a hacer juicio a las naciones y viene por segunda vez a la tierra. La primera es el encuentro con su esposa en las nubes, y la segunda es cuando Él posa su pie sobre el monte de los olivos y hay un terremoto y hay un valle que se abre. Esto es lo que sucederá al que no ha creído que el Señor viene por su esposa, antes de la tribulación y antes de la gran tribulación. El Señor les bendiga. Añada bendición esta palabra en cada corazón. Y hermanos, amados, a seguir dando testimonio del Señor Jesucristo, porque es la forma tenemos para alcanzar almas, para que vengan al reino de Dios y alcancen la gloria de Dios. Ello a nosotros nos reportará también nuestra corona y nuestro gozo. ¿Quiere usted tener gozo? Hay que testificar de Jesucristo. ¿Quiere tener y tomar también su corona? Hay que testificar y traer almas al Señor Jesucristo. Y si tú eres uno de los que todavía no ha echado mano a la vida eterna, bautízate. Arrepiéntete y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿La salvación de qué? Salvación de la ira que viene. Salvación de los juicios que va a enfrentar aquel que no ha creído. Por eso Marcos 16:15 dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es tiempo de echar mano a la vida eterna, porque pronto se oirá una voz como de trompeta en las nubes, que así como le dijo a Juan en Apocalipsis capítulo 4, cuando vio la puerta abierta en el cielo, ven y sube, así el Señor mencionará el nombre de aquellos que han sido fieles, que han creído, que han nacido de agua y del Espíritu, y al instante seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor en las nubes y no separarnos más. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Voy a orar en esta hora para que Dios añada bendición a esta palabra y que pueda ser comprendida y que el Espíritu de Dios les pueda guiar a toda verdad, a toda justicia, porque no debemos confundir los tiempos ni las promesas del Señor, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el sol. Padre amado, en el nombre del Señor Jesús te doy muchas gracias en esta hora.
por haberme permitido, Señor, compartir tu palabra a mis hermanos, mis hermanas y llegar a sus hogares. Gracias, Dios, porque muy pronto, Señor, esperamos estar contigo. San Juan lo dijo de esta manera: amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, allá en las nubes, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Gracias, Dios. Añada bendición a esta palabra en cada vida, en cada corazón. Señor, y que si hay necesidad, Señor, de una obra sobrenatural divina en los cuerpos, Señor, de alguien que está enfermo en esta hora y puede oír tu palabra, que en este mismo instante reciba sanidad divina en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay algún triste, si hay algún deprimido, si hay algún estresado, que en este mismo hora, Señor, reciba liberación en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, declaro tu victoria sobre todos esos poderes de estrés, de depresión, de angustia. En el nombre del Señor Jesús los declaro vencidos por la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, declaro victoria en la iglesia. Señor, que los corazones sean, Señor, ablandados, Señor, y que tu palabra cobre vida en ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Que la esperanza y la seguridad, Señor, que tú nos ofreces, Señor, en ningún otro lugar la encontraremos, solamente en ti. Señor, gracias, gracias, porque tú has prometido, Señor, guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es el mensaje que diste a Filadelfia, a la iglesia fiel. Queremos identificarnos con ella. Y para eso pugnamos, Señor, porque queremos agradarte a ti por sobre todas las cosas. No queremos defraudarte, porque para nosotros tu sacrificio, tu sangre, es de muy alto valor, incomparable. Gracias, gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Amén.